Y aquí nos encontramos precisamente con la dueña de Heladería Mil Sabores o Heladería Coromoto. ¿Cómo está? Hace más de año y piquito que no los visitaba. Sí. Y lo felicito porque está renovada la imagen de la heladería, muy bonitos los colores a como estaba hace año y medio, y lo de la presentación de los helados. Hay hasta cafés, mire, para sentarse a disfrutar en las tardes. Y este es un ambiente que ha mejorado bastante. Mire, aquí hay panadería, pastelería para sentarse a disfrutar. Usted compra allá adentro y se sienta aquí tranquilamente. Aquí hay una pizzería que rescataron nuevamente, la famosa O Sole Mio, y ahí le pusieron una decoración de bicicleta también. Y hoy nos encontramos en la Plaza Bolívar de Mérida. Como pueden ver, allí está la estatua ecuestre de Simón Bolívar, y en este video les estaremos mostrando la realidad de las calles de la ciudad de Mérida en un día normal de trabajo, para ver la afluencia de personas. Trataremos de recorrer los sitios más concurridos, los bulevares de los buhoneros, la avenida Dos Loras y el centro de la ciudad, para que ustedes tengan una idea de cómo está la realidad de Mérida, Venezuela, en este final de enero, comienzo de febrero 2025. Así que acompáñame. Ahí escuchan ustedes las campanas de la catedral. Un día de la semana aquí en plena Plaza Bolívar en la ciudad de Mérida. Y lo primero que iremos es hacia donde están los bulevares de los buhoneros. Comenzaremos nuestro recorrido por allí, por la avenida 3, donde están los bulevares de los buhoneros, y saldremos a la avenida 2. Así que acompáñame para ver este recorrido, a ver cómo está la afluencia de personas en un día normal de la semana aquí en Mérida, Venezuela. Y aquí vamos subiendo por la avenida 3. Más arriba del viaducto. Así está la afluencia de personas por aquí, por esta avenida, cerca a la Plaza Bolívar de Mérida. Y aquí mire, han puesto como en unos neumáticos un tipo de como de plantas ahí en neumáticos que están dañados, los pintan y siembran las plantas ahí, ¿ves? Y así están las calles de Mérida. Esta es la realidad de lo que se ve en sus calles. Después te mete a ti en el papel. Aquí estamos llegando a la Plaza Bolívar por la avenida 3. Pero a nuestra izquierda tenemos el edificio del
rectorado de la Universidad de los Andes, que lo he mostrado en otros videos. Y en diciembre, cuando les mostramos el encendido del árbol navideño. En este momento se encuentra cerrado. Bueno, ya les voy a enseñar cómo está ahí la Plaza Bolívar. Y así se ve por aquí el movimiento de los comerciantes informales en una tarde soleada. Ahí está la estatua ecuestre de Simón Bolívar en la Plaza Bolívar de Mérida, en Venezuela. Bueno, esta es la esquina de la Plaza Bolívar que da hacia la Avenida 3 y vamos a ingresar a este bulevar que es muy conocido aquí en Mérida, porque tiene muchas ventas de ropa informal y los buhoneros allí tienen muchos años. De hecho, aquí afuera han colocado, como pueden ver, ventas de perro caliente, comida rápida. Y vamos a ver, ahí nos vamos a acercar para hacer el recorrido aquí. Esto es en la Avenida 3. Y ya les enseño la referencia de la catedral que está hacia aquel lado. Ahí abajo está la gobernación y por aquí vamos a ingresar para salir a la Avenida Dos Loras. Y esa nobleza y generosidad que tiene Karol G, de verdad, que se enfoca en ayudar a las poblaciones más vulnerables, no solamente las personas que son de más bajos recursos, ha ido a las cárceles, ha ido a los internados de su país. Hay varias ventas. Siempre dice que debe emerger el renacimiento de toda ciudad que le ha albergado y donde uno ha nacido. Así que por eso ha comenzado. Aquí vemos el bulevar, que no se ve la cantidad de gente que se veía en diciembre. Por supuesto, diciembre es una temporada alta para la ropa, pero así es ahorita a finales de enero. Por aquí estamos a punto de salir a la Avenida Dos Loras, en donde está la entrada del barrio Pueblo Nuevo. Mire, aquí venden comida rápida también. Y ahí ya vemos el arco, el dintel que marca la entrada al barrio Pueblo Nuevo. Esta es una avenida muy conocida aquí, la Avenida Dos Loras. Aquí hay panaderías.
Y ahí está la entrada del barrio. Vamos a subir por aquí. Aquí están los famosos surakis que han invadido toda la ciudad. Aquí a nuestra derecha, esta estructura grandísima que se ve es el Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Por aquí en la Dos Loras también hay ventas de ferretería, abastos, panaderías. Y aquí vamos por la avenida 2 subiendo entre calles 21 y 22. Calles 21 y 22. Están las quincallerías de los chinos también. De que yo llegue, mamá. Por allá hay ventas de verduras, hay un mercadito de verduras. Y por aquí está la entrada al Centro Cultural Tulio Febres Cordero. Vamos a subir por allá por las Dos Loras, pero primero vamos a pasar por aquí por el Boulevard de las Sombrillas para ver cómo está el ambiente ahí. Aquí estamos a la entrada del Centro Cultural Tulio Febres Cordero, en la calle 21 entre avenidas 2 y 3. Vamos a pasar por el famoso Boulevard de las Sombrillas, que se ha vuelto famoso actualmente desde que colocaron esa sombrilla. Hay hasta cafés, mire, para sentarse a disfrutar en las tardes. Y este es un ambiente que ha mejorado bastante. Mira, aquí hay panadería, pastelería para sentarse a disfrutar. Usted compra allá adentro y se sienta aquí tranquilamente. Esta es la realidad de Mérida, finales de enero 2025, principios de febrero. Aquí estamos mostrando las imágenes. Un día de la semana. Y aquí nuevamente llegamos a la avenida 3, que viene subiendo de la Plaza Bolívar. Vamos a ver cómo está el ambiente por aquí para volver a retornar a las Dos Loras y luego vamos a los otros bulevares cercanos a la plaza. Aquí vamos llegando ya a la esquina de la calle 20 Federación, y esa casona que ustedes ven ahí restaurada es la casa de los antiguos gobernadores, que actualmente es museo. Y tiene ahí las obras de arte, las pinturas de principales personajes merideños y de los gobernadores que ha tenido Mérida durante varios años. En el canal tenemos un video exclusivo acerca de esta casona que se lo dejo ahí en la descripción. Y ahora vamos a transitar por esta calle hacia la avenida 2, desde la 3 hacia la 2, porque esta calle es muy conocida, porque aquí se llega al mercado Tatuí, pero también aquí han colocado otro suraki y un sujer. Vamos a ver cómo está la afluencia ahí de personas. A ver, estamos a mitad de tarde, casi 4 de la tarde.
Estos son la entrada del Suraki aquí. Vemos full de mercancía. Y aquí continuamos hacia las Dos Loras. Allá al fondo se ve que dice Sujer, que también es otro comercio árabe. Actualmente en Mérida, y creo que en gran parte del país, o mejor dicho en todo el país, han sido beneficiados mucho los comercios que son árabes y que son chinos. Chinos y árabes han sido beneficiados enormemente, han tenido un crecimiento grande en la ciudad de Mérida. Y como les digo, parece que en todo el país. Aquí también la gente vende sus verduras aquí a las puertas. Ajá. Y aquí retornamos a las Dos Loras, ya con la calle 20. Es un movimiento normal, no hay una afluencia así muy grande de personas. Y ahora vamos a retornar hacia el mercado, hacia los bulevares de los buhoneros. Y ahora retornamos nuevamente hacia cerca a la Plaza Bolívar, donde hay otros bulevares de buhoneros. En 3, 2, 1, ya. Y retornamos nuevamente a la calle 21 con avenida 3 y vemos que venden también obleas aquí, miren, las obleas merideñas. Ahora vamos a seguir hacia aquella zona donde podemos encontrar más personas que venden economía informal, ropa. Aquí también hay zapaterías. Aquí vemos las ventas de medias, ropa interior, franelas. En diciembre esta calle completamente, todo esto era full de buhoneros, venta de comida. Vendían hamburguesas, hallacas. Ahorita está un poco más suave el comercio en enero. Siempre, bueno, siempre ha sido así porque la gente se gasta gran parte de su dinero en diciembre para disfrutar y enero es la recuperación. Miren los abastos. Full de comida. Hay ropa por aquí, boutiques. Vamos a transitar por el otro bulevar que está al lado de la catedral, en la calle 22, entre avenidas 4 y 5. Eso queda aquí mismo. Ya vamos acercándonos hacia ese otro bulevar que es muy famoso. Esperemos que los buhoneros todavía no hayan levantado sus tarantines, porque ya más o menos estamos cerca de la hora en que lo hacen. Pero como es una tarde soleada, vamos a ver qué tanto. Esta es la avenida 4, que es bajando. Ahí pueden ver el sentido de los vehículos. Aquí vamos a pasar justo a nuestra derecha por los famosos churros Magnolia, que también hay un video en el canal que ya tiene tiempito, pero es referencia aquí en Mérida, los churros Magnolia. Y si están abiertos allí. Podemos enfocarlos rápidamente para ver qué precio tiene. Los famosos churros Magnolia. Aquí ven. Aquí lo pueden ver como lo están embolsando. A 6 bolívares cada uno. Saludos. Los famosos churros de Mérida. Bueno, ahora sí vamos a... Parece ser que el empleado no estaba muy animado de saludar ahí a la cámara. Y también miren, los consiguen aquí afuera en kioscos. Ahora llegamos nuevamente a la plaza y esta es la catedral. Vamos a entrar por aquí, que es
el otro bulevar de buhoneros aquí, de ropa. 1, 2. Aquí vemos las distintas ropas. Esto en diciembre no se podía caminar por aquí. Estuve por aquí haciendo algunas diligencias personales y para pasar por aquí era una odisea la cantidad de personas que se conseguía uno aquí. ¿Qué hora sería eso? Aquí es la entrada a la catedral, una entrada que abrieron lateral. Ahí se ve la cúpula y hacia allá es la Plaza Bolívar. Continuamos aquí el recorrido. Vemos que está muy solito esto, y estos son de los sitios más concurridos del centro en la semana. También es por la fecha, me imagino. Particularmente pensé que iba a conseguir más personas por acá. De verdad que se ve más solito. Vamos a acercarnos más a lo que es el centro ahí de la plaza. A ver, volvamos otra vez hacia la avenida 3, avenida 4. Esta es avenida 5, que es en sentido subiendo, y estamos detrás de la catedral. Aquí vemos gente haciéndole reparaciones a negocios. Y así es el tráfico aquí en el centro de la ciudad, un día cualquiera de la semana, finales de enero 2025. Así nos despedimos de la avenida 5 aquí para retornar a la avenida 4. Ahora vamos a ver hacia la avenida 4, inmediaciones de la gobernación, cómo está la cantidad de personas. Aquí vemos cómo la gente va saliendo de sus trabajos con sus uniformes. Distintos empleados de instituciones como CanTV, la gobernación. Y ahora vamos a hacer el recorrido aquí bajando por la avenida 4, que ya es esta, al lado de la gobernación, para ver hacia la parte del viaducto cómo está la afluencia de personas. Este es el famoso edificio Hermes de los tribunales, o la llamada esquina caliente aquí en Mérida. Esquina caliente porque, bueno, ahí se concentran muchas personas en las mañanas de los tribunales. Aquí vamos bajando por la avenida 4.
Ya ahí le acaban de dar la hora, 4:54. O sea, estamos cercanos a las 5 de la tarde. Vemos pocas personas en comparación a cómo se veía en diciembre. También que muchas personas han regresado ya, que vinieron a visitar a sus familiares, han regresado a sus lugares de trabajo fuera de Mérida y hasta inclusive fuera del país. Hay muchas personas que ya retornaron, temporadistas y todo. Por aquí, zapaterías, pero no hay casi nadie, no hay nadie prácticamente. Esta antiguamente esquina era la farmacia San José, ya no es farmacia San José, es otra farmacia, la compraron y la remodelaron, pero durante muchos años fue la esquina de la farmacia San José, aquí a una cuadra de la catedral, bajando por la avenida 4. Aquí podemos ver otros bulevares de los buhoneros, vamos a recorrerlo para retomar la avenida 3 y luego damos la vuelta por la manzana y volvemos a caer a la avenida 4, tratando de ver cómo es la realidad de las calles de Mérida en Venezuela, como les digo, finales de enero 2025, principios de febrero. En algunos locales se ha ido la luz por algunos sectores. Eso es otra cosa que está ocurriendo ahorita en Mérida y en varias poblaciones aledañas a la ciudad, también pueblos como Lagunillas, Mérida, Ejido, que están nuevamente haciendo cortes de electricidad. Cosas que no se veía tanto en el mes de noviembre y diciembre. Actualmente en enero se ha retomado los cortes eléctricos hasta por 3 y 4 horas. Aquí pueden ver ustedes cómo están las calles. Y esta es la avenida 3. Aquí al lado, en esta esquina, calle 24, tenemos el edificio del Rectorado Facultad de Odontología. Allá venimos de la Plaza Bolívar. Vamos bajando hacia la calle 25 con la avenida 3, rumbo al viaducto. Aquí hay más comercio informal de ropa, tecnología, gorras, controles de TV. Y sí, varios locales están sin luz. Vamos a retomar nuevamente aquí en la calle 25 hacia la avenida 4 para observar otras ventas que hay por allí, que en diciembre estuvo. Miren esta moto con sombrilla. Aquí tenemos las ventas de frutas exóticas como manzanas, mandarinas, peras. Aquí nuevamente retomamos hacia la avenida 4, entre la calle 25 es esta.
desde la avenida 3 a la avenida 4 por la calle 25. Allá es donde se para esos buses que ven ustedes ahí, es donde se para el transporte de la otra banda y la Humboldt que va hacia el terminal y las Américas. Este bus que está aquí es el que va hacia la parroquia, es la parada de la parroquia. Y ahorita en febrero en la parroquia se celebra la Candelaria, el 2 de febrero. Por cierto, cae domingo. Aquí Canguro es una tienda de tecnología. Por cierto, me compré una corneta hace un año aquí, pues me ha salido muy buena. Una corneta para escuchar el pendrive y aquí hay muchas ventas en diciembre. Esto era puras ventas de Navidad y ahorita vemos ventas de lentes. También era full de gente aquí en esta calle en diciembre. Vemos cómo ha bajado significativamente la cantidad de personas. Siguen aquí las ventas de papel de regalo, porque ahorita viene el Día de los Enamorados también, el 14 de febrero. Aquí ventas de artículos deportivos. Esta tienda se llama Holman Sport. Es propaganda no pagada, pues. Aquí retomamos a la avenida 4 y ahí vemos ya hacia el viaducto Campo Elías. Ya estamos a las 5 de la tarde. Una tarde soleada muy bonita. Aquí vemos más boutique. Mire, $14 un jean. También tenemos por allá puestos de comida rápida, perro calientes, hamburguesas. Y aquí vamos a cruzar nuevamente hacia el viaducto. Aquí ya llegamos al viaducto Campo Elías, calle 26. Al fondo les quería enseñar que está el Estadio Lourdes y esta es la calle 26, donde hay panaderías y otros tipos de negocios, quincallerías. Al menos aquí en esta zona no están funcionando los semáforos por la falta de luz. Aquí los carros, cuando se va la luz, pues tienen que sortear el semáforo de manera de no ocasionar un accidente, pero ahí se puede ver que el semáforo no tiene la luz encendida. Y así es el ambiente en esta tarde en el viaducto Campo Elías, aquí en la ciudad de Mérida. La realidad de las calles en Mérida. Vamos a recorrer. Aquí vemos más tiendas de ropa. Esta tienda es también conocida aquí, tienda Garabato. Aquí hay panaderías. Vamos a ver cómo se ve el ambiente por esta zona. Ya estamos arribando a la avenida Don Tulio, que conecta con la avenida 5, que lleva hacia el centro de la ciudad. Y ahí se ve el aviso que dice que hacia allá es el teleférico y hacia arriba es el centro. Aquí hay promociones de pizzas, panaderías.
Y aquí vamos llegando a un negocio que hace mucha publicidad de pollo aquí en Mérida. Más papitas fritas, ensalada y salsita por tan solo $2.5. Claro que sí. ¿Dónde? Aquí, vecina. Venga para acá. Somos Papi Pollo Broster, el verdadero sabor del pollo. Bueno, aquí tienen las publicidades, miren. ¡Ay, pero qué rico! Puerto Rico, mi gente de Mérida. Venga a comer rico, sabroso, delicioso. ¿De dónde? El Papi Pollo Broster. Venga, mejor, mira, mi amor. Papi Pollo Broster, qué tremendo nombre y publicidad. El Papi Pollo Broster, le estoy entregando hoy. Bueno, ahí tienen el pollito, pues. Se comió un Papi Pollo Broster. Aquí tenemos más sitios de café y eso. Este es un sitio que ha usado las bicicletas como tema para su cafetería y tiene esta decoración de bicicletas y se llama Tony Bay en esta esquina aquí. Es un cafecito así bien agradable para venir una tarde y aquí está el Estadio Lourdes, aquí al final de la avenida Don Tulio. Ahí está el famoso judo de la ULA y ahí hacia el centro por la avenida 5. Ahí tenemos el Estadio Lourdes, del que también tenemos un video en el canal. Bueno, ahora vamos a retomar por la avenida 3 nuevamente para ver el ambiente allá. Vamos a regresar y ahí vamos a trasladarnos aquí rápidamente hasta la avenida 3 allá. Aquí nuevamente retomamos por el viaducto Campo Elías. Aquí vemos los camiones como transportan las hortalizas aquí en Mérida. Ahí está el mercado artesanal, o que antiguamente se llamaba de los hippies. Y aquí vamos transitando la calle 26 o el viaducto Campo Elías. Serio, ¿qué más? Bien. Así vemos la afluencia de personas ya pasadas las 5 de la tarde por aquí por el viaducto, donde muchas personas ya han salido de sus trabajos. Ahí vemos como están montando ya algunos toldos de los puestos de comida rápida para trabajar en la noche y algunos que ya están montados. Por aquí hay tiendas de regalos y de globos para el Día de los Enamorados. Así vemos aquí cómo está la afluencia de vehículos. Bueno, y ahora vamos a bajar por la avenida 3 para ver cómo está la afluencia del tráfico por aquí. Y así vemos que ya, bueno, se ve la gente y el tráfico saliendo de sus trabajos, retornando a sus hogares ya pasadas las 5 de la tarde. Y estas es básicamente las imágenes de la realidad aquí en Mérida, de lo que está pasando aquí en Mérida, o cómo es la vida actualmente diaria en las calles de la ciudad de Mérida, en Venezuela. Aquí hay una pizzería que rescataron nuevamente, la famosa O Sole Mio, y ahí le pusieron una decoración de bicicleta también. Luego vendremos a probar.
vemos las ventas de víveres. Y ya nos aproximamos a la parada del edificio Alba, aquí en la calle 27. Por allá vemos ventas de verduras. Y esta es la parada del edificio Alba, de los buses que conducen de la línea a la otra banda hacia el terminal de pasajeros. Ahí vemos las personas que están esperando buses y vamos a enfocar aquí un poco lo que es las frutas y verduras que venden aquí. Mira, aquí están las ventas de frutas, verduras, manzanas, peras. Vamos a ver qué hortalizas vende aquí el amigo. Bueno, ¿le puedo grabar un momento las frutas aquí, las verduras? Ese es para un canal de YouTube que está mostrando las calles de Mérida. Mire, aquí tenemos las papas, las hortalizas. ¿Cómo ha estado el movimiento comercial aquí estos días? Ahí solo. Sí, ha estado muy solo ahorita enero. Pues bueno, eso es lo que estábamos observando en las calles. Muy poca gente en comparación a diciembre. Sí fue Movido, sí, siempre estuvo movido. movido. Ve. Aquí tienen todo esto que se produce en los Andes venezolanos. Bueno, ahí pudimos conversar un poco con el muchacho de las frutas y verduras y vimos que nos dijo la impresión que teníamos nosotros también de que en enero ha sido poca la afluencia de personas que se ha observado en las ventas en la ciudad. Pues él vende verduras y frutas ahí en la esquina de la calle 27 frente al edificio Alba. Y nosotros pues hoy que recorrimos los bulevares del centro de la ciudad nos dimos cuenta la poca afluencia de personas que se observan. Y por lo general pues enero es así, pero se nota un ambiente de pocas personas o poca gente comprando. Vamos a enfocar ahora la plaza, lo que es el movimiento aquí en la plaza del Llano, en el sector del Llano. Estamos llegando a la calle 28, 29 y 30 para ver aquí el movimiento de personas. Aquí llegamos a una esquina que era muy conocida como el Abasto Todito. Ya no es Abasto Todito, ahora es un comercio de chinos que vende licores. Aquí llegamos a la plaza del Llano. Ahí todavía existe la panadería El Llano. Y así vamos viendo aquí al final de la tarde cómo se observa la gente sentada aquí en las plazas y también en la misa. La iglesia está abierta y están en misa. Esto es el sector El Llano aquí. Aquí vemos que está abierta la iglesia y están en misa ahí. Y ahora vamos a acercarnos un momento a la heladería Coromoto, a ver. Que ha cambiado su fachada. Ahora es rosada con blanco. Ya tenemos un video en el canal donde hace ya más de un año mostramos cómo estaba la heladería. Y ahorita vamos a acercarnos a ver qué tal se encuentra. Heladería Record Guinness, muy conocida aquí en Mérida y visitada, y durante diciembre y la temporada estuvo full. Vamos a entrar y a ver un momento en la heladería Coromoto, a echar un vistazo a ver cómo está el ambiente.
diciendo que en diciembre estaba full. Esto era cola de turistas y habían buses y todo para entrar allí. Vamos a ver qué tal los helados. Acompáñame para hacer de este recorrido un poco más interesante. Aquí vemos el tradicional aviso de la heladería Coromoto, que dice que tuvo récord Guinness y 2 veces. Heladería Coromoto o heladería Mil Sabores. Ha cambiado el color de su fachada a rosado. Vemos ahora la nueva decoración. Vemos cómo el ambiente de la heladería pues está renovado en comparación al video que hicimos hace un año. Aquí podemos ver muchos sabores reconocidos de hace mucho tiempo. Pero no todos estos sabores están disponibles aquí diariamente. Estos son sabores que marcaron historia en esta heladería, pero diariamente tienen surtido un lote diario que depende de lo que vayan sacando, como por lo menos hay dorito, pistacho, ajo, flores de naranja. Vea tan bonita la decoración de los helados. Dulzura mía, de higo. Fíjense, ese verde es de higo. Por acá tenemos bastantes más sabores, ¿ven? Están renovados los sabores y mejor decoración a como vinimos hace un año. De Galac. Y ahí tenemos el aviso de Mil Sabores. Hola, ¿cómo estás? Y aquí nos encontramos precisamente con la dueña de heladería Mil Sabores o heladería Coromoto. ¿Cómo está? Hace más de año y piquito que no los visitaba. Sí. Y los felicito porque está renovada la imagen de la heladería, muy bonitos los colores a como estaba hace año y medio, y lo de la presentación de los helados también muy chévere. Qué bueno. Sí, ha cambiado y, sí. seguirá cambiando. Cada día le voy a poner un toque diferente para que la gente que venga se sienta muy a gusto al estar aquí en la heladería. Y la felicito porque en diciembre estuvo full. Vi bastantes buses de turistas, había cola por la temporada. Y bueno, inclusive hasta tenían que cerrar porque la cantidad de turistas nos daba. Bueno, eso me parece muy positivo. Y la heladería, como puedo enseñarle aquí en las imágenes, está renovada en su decoración y ambientación. Te felicito, Isbelis, ¿verdad? Sí. Isbelis da Silva por mantener esta heladería que es un ícono y que las personas siempre que vienen a Mérida ya se referencian con la heladería Coromoto, heladería Mil Sabores, como ir al teleférico o ir al mercado principal. Y por supuesto en nuestro canal no podía faltar esta referencia a la heladería Coromoto aquí en Mérida. Y próximamente vamos a expandirlo. ¿En qué sentido? Nos vamos a expandir fuera de Mérida y también aquí en Mérida también vamos a tener la fabricación de café. Vamos a vender café, tortas, galletas. ¿Pero aquí mismo? Sí, aquí mismo. Aquí mismo, en estas instalaciones va a haber como cafetería, como una cafetería. Sí, café. Ajá. Café, tortas, galletas. Bueno, eso es muy importante, muy bien, muy bien. Y veo que tiene unos sabores allí que muy poco se consiguen en otras heladerías, como pistacho, el higo. Sí, claro, Sí. tenemos gran variedad. Ahorita el stock que mantiene diario es de aproximadamente... Vamos a tener 60 sabores. 60. Nos falta llenar, estamos en la fabricación y nos falta llenar esta. Para tener 60 sabores diarios. 60 sabores diarios, ajá. Vamos aumentando. Van aumentando, de miles de sabores, pues. Claro, de O sea, 895. 895. Sí.
que están en las recetas 895, mantienen 60 diarios. Sí, así Y es. los van renovando. Cuando se acaba un sabor, ponen ese mismo sabor o No, ponen uno nuevo. Otro nuevo. Y si ese sabor es muy demandado, sí lo vuelven a No, colocar. el que es demandado es el de aguacate, caraota, bueno, eso no puede faltar. O sea, los más solicitados son aguacate y caraota. Y caraota. Esos son los dos más solicitados. No pueden faltar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente los pide muchísimo. El de caraota será por curiosidad. Sí, claro, y el de aguacate, porque fue el helado que hizo toda esta heladería. O sea, Con ese helado fue que mi papá comenzó. Sí, recuerdo en el video que hicimos hace un año que usted nos contó la historia de que fue el helado que, con el cual luchó más y creó la primera receta. Sí, exacto. Ajá. Así es. Aquí vamos a escoger un sabor porque hay muchos sabores sabrosos que se ven aquí, pero me llama la atención ese de pistacho. Pistacho, a ver qué tal, que tengo bastante tiempo que... Vean cómo se ve esa cremosidad del helado. ¿Qué tal ese helado? Si es demandado el pistacho. Es muy rico y lo Es vienen muy- a buscar Y demasiado. lo vienen a buscar bastante, ¿verdad? Miren. ¿Quieres algún sirope? ¿Qué sirope tienes? Tengo chocolate, arequipe y leche condensada. Arequipe, por favor. Ujú. ¿Te gusta la crema chantilly? ¿Ah? ¿Te gusta la crema Sí, sí me gusta la chantilly. Todo lo que es dulce me gusta. Bueno, aquí ven ustedes la presentación de estos helados tan ricos en la heladería Mil Sabores. Y aquí hay cantidad de sabores que usted puede leer aquí. Algunos con nombres de ciudad como Maracaibo, otros con nombres de frutas, de lugares, de licores, Calúa, Cacique. Hasta de nombre de emisoras. Vamos a ver, mire, y esta es la presentación del helado de pistacho. Que lo disfrutes. Muchas gracias, ve, en heladería Coromoto. Muchas gracias. ¿Qué vale esta porción de helado así? Una porción 350 bolívares. 350. Este es de un solo sabor. Esta es una porción, es la que cuesta eso, 350. Ajá, bueno, para que vean. Pero miren la calidad de este helado. Vamos ahora a degustarlo. Gracias. Que lo disfrutes. Aquí estamos degustando el helado de pistacho. Me dijeron que uno de los helados más solicitados, adicional del de caraota y de aguacate. Delicioso, muy sabroso. Nos vemos en el próximo video. Voy a degustármelo tranquilamente fuera de cámara. Bueno, muchas gracias Ibelis da Silva por esta pequeña entrevista. Y entonces ya voy a hacer un corte aquí para despedirme de ti. Gracias. Bueno, y así desde aquí, desde la heladería Mil Sabores, heladería Coromoto, con Isbelis da Silva, la propietaria de esta heladería que es tan amable y atenta aquí con los clientes, pues nos despedimos de este video. Isbelis, si quieres hacerle una invitación a las personas. Bueno, están cordialmente invitados, como siempre, a venir a visitarnos y a degustar de los sabores de helados que vamos cambiando en la semana. Los espero. Bueno, y será hasta la próxima. Nos vemos y me quedo aquí viendo estos helados tan sabrosos y degustándolos. Gracias. Y será hasta la próxima. Nos vemos. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall